Yo, 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 yo. Bienvenidos, espero estén bien, porque les contaré 5 creepypastas escritas por mí. Iniciemos. El último turno nocturno. Era una noche como cualquier otra en el parque. Mordecai y Rigby estaban en el sofá, peleando por el control remoto de la televisión. Benson, como siempre, se encontraba gritando desde su oficina, mientras Skips trabajaba en reparar un carrito de golf bajo la luz tenue de un foco parpadeante. Todo parecía normal, hasta que llegó la llamada. El teléfono del parque sonó 3 veces antes de que Benson contestara con su clásico tono irritado. ¿Qué quieren ahora? Estamos cerrados. Hubo un silencio extraño al otro lado de la línea, seguido de una respiración pesada. Estoy cerca, susurró una voz rasposa. Y esta noche todos pagarán. La llamada se cortó, dejando un tono prolongado en el auricular. Benson, acostumbrado a bromas, bufó y colgó el teléfono. Sin embargo, algo en su interior lo inquietaba. Mientras tanto, Mordecai y Rigby escucharon un ruido afuera. Era un crujido, como si algo estuviera caminando entre los arbustos. ¿Escuchaste eso, bro? Preguntó Rigby, levantándose del sofá. Seguro es un mapache o algo así, respondió Mordecai, tratando de sonar despreocupado. Pero incluso él notaba algo raro en el ambiente. Cuando abrieron la puerta, vieron algo que los dejó helados. En el suelo, escrito con pintura roja que parecía sangre, había un mensaje que decía: hoy, todos pagarán. Mordecai y Rigby se miraron nerviosos y regresaron rápidamente a la casa. Intentaron contarle a Benson, pero como siempre, él no les creyó. Si no es algo relacionado con su trabajo, no quiero escucharlo. Gritó Benson antes de cerrar la puerta de su oficina. La noche avanzó, y el parque parecía más oscuro de lo normal. Las luces parpadeaban, y un frío extraño comenzó a apoderarse del lugar. Fue entonces cuando ocurrió el primer ataque. Musculoso estaba en el baño portátil cuando se escuchó un grito desgarrador. Mordecai y Rigby corrieron hacia allá, solo para encontrar la puerta del baño abierta y un charco de sangre que goteaba lentamente hacia el suelo. No había rastro de Musculoso, solo su gorra tirada en el piso. «Tenemos que salir de aquí», gritó Rigby, temblando. «No podemos. Tenemos que avisarle a los demás», respondió Mordecai, intentando mantenerse calmado. El siguiente en caer fue Papaleta. Estaba en su cuarto, dibujando algo en su libreta, cuando la ventana detrás de él se rompió en 1000 pedazos. Mordecai y Rigby llegaron demasiado tarde. Solo encontraron la habitación vacía y una nota clavada en la pared con un cuchillo. 2 menos. ¿Quién sigue? El pánico se apoderó de todos. Benson, finalmente dándose cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, ordenó a todos reunirse en el salón principal. «No podemos salir. Sea lo que sea, está jugando con nosotros», exclamó Skips, quien tenía una mirada seria. «¿Y qué sugieres? ¿Que nos quedemos aquí a esperar que nos maten?», respondió Benson, frustrado. De repente, las luces se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad, y el aire se volvió sofocante. Uno por uno, comenzaron a escuchar pasos acercándose lentamente desde el pasillo. «¿Quién anda ahí?», gritó Benson, sosteniendo un bate de béisbol. Entonces apareció. Era una figura alta, vestida completamente de negro, con una máscara blanca sin expresión y un cuchillo brillante en la mano. Nadie sabía quién era, pero sus movimientos eran rápidos y precisos. Antes de que pudieran reaccionar, el asesino se lanzó contra Benson, cortándole la garganta de un solo movimiento. La sangre salpicó las paredes, y los demás entraron en pánico. Skips intentó luchar, pero incluso su fuerza no fue suficiente. El asesino parecía anticipar cada movimiento, y pronto, él también cayó. Mordecai y Rigby lograron escapar por una ventana y corrieron hacia el bosque, con el asesino pisándoles los talones. «Tenemos que llegar al portal de emergencia», dijo Rigby, recordando un viejo atajo que Skips les había mostrado. Pero cuando llegaron, el portal estaba destruido. No había forma de escapar.
Mordecai miró a Rigby, sabiendo que este podría ser el final. Ha sido un buen viaje, amigo, murmuró Mordecai. Antes de que pudieran decir algo más, el asesino los alcanzó. La pantalla se oscurece. Solo se escucha el eco de los gritos de Mordecai y Rigby mientras todo queda en completo silencio. A la mañana siguiente, el parque estaba desierto. Las casas estaban vacías, los carros abandonados, y un extraño mensaje estaba pintado en la pared principal. El parque está cerrado para siempre. Se dice que si visitas el parque a medianoche, todavía puedes escuchar los gritos de las víctimas y ver una figura enmascarada acechando entre los árboles. Pero nadie ha sobrevivido para contarlo. Un show más. Todo comenzó una mañana común en la escuela de Elmore. Pero algo estaba extraño, casi imperceptible, como si el aire estuviera más pesado, la luz más gris. Gumball Watterson había comenzado a sentir una presión constante en su pecho, algo que no podía explicar. Todo a su alrededor parecía normal, pero él ya no lo veía así. Las voces de sus compañeros, las bromas, los gritos, ya no le llegaban de la misma manera. Cada día parecía una repetición vacía del anterior. Su risa, que alguna vez fue su característica, había desaparecido. Al principio pensó que solo era cansancio. Pero pronto, las cosas empeoraron. En la escuela, nadie parecía notar su presencia. Su hermano Darwin, tan alegre como siempre, trató de ayudarlo, pero no podía alcanzar el fondo de su tristeza. Nadie en la escuela parecía preocuparse, ni siquiera sus padres. En casa, el ambiente era el mismo. Su madre le pedía que ayudara con las tareas domésticas, pero no veía sus miradas vacías, no sentía la tristeza que le recorría los huesos. Una tarde, después de una discusión con su madre sobre algo trivial, Gumball salió de casa, vagando sin rumbo por las calles de Elmore. Mientras caminaba, la ciudad parecía transformarse ante sus ojos. Los colores se desvanecieron, los edificios se torcían de maneras imposibles, como si la ciudad misma estuviera reflejando su mente rota. Cada paso era más difícil, como si el mundo lo estuviera absorbiendo. De repente, una figura apareció frente a él. Era una sombra sin rostro, solo una silueta en la niebla, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. La figura le susurró algo que Gumball no pudo entender, pero lo sentía en su interior, un dolor profundo y antiguo. La sombra le ofreció un camino, un escape de todo lo que lo rodeaba. Todo se puede acabar, solo tienes que dejarlo ir, dijo la figura. Gumball se quedó parado, atrapado entre el miedo y la curiosidad. ¿Era eso lo que quería? ¿Escapar de un mundo que ya no lo entendía? La figura lo miró una vez más, y el mundo a su alrededor se desvaneció, llevándose todo lo que alguna vez fue. Al día siguiente, los habitantes de Elmore notaron la ausencia de Gumball. Su habitación estaba vacía, sus cosas intactas, pero su risa, la que solía llenar la casa, ya no se escuchaba. Los amigos de Gumball, como Darwin, no podían comprender qué había sucedido, pero pronto comenzaron a ver que algo extraño los estaba acechando. La ciudad misma se volvió un lugar sombrío, como si la tristeza de Gumball hubiera contaminado todo. Con el paso del tiempo, los recuerdos de Gumball se desvanecieron, pero la figura sin rostro, esa sombra, seguía acechando en la oscuridad, esperando que otro alma perdida cediera a su llamado. Y sí, eso pasó, y aún no me lo creo, eso pasó. El increíble mundo de Gumball. Hace unos años, mi sobrino estaba muy emocionado por Bluey. Era su serie favorita, y me pedía constantemente que le comprara más mercancía o que lo llevara a parques temáticos relacionados con los personajes. Un día, mientras estábamos en su casa, vi que estaba dibujando algo en su cuaderno. Me acerqué a ver qué estaba haciendo y noté que no era un dibujo normal de Bluey. Era algo extraño. El dibujo mostraba a Bluey, pero su cuerpo era mucho más largo y delgado de lo habitual, sus ojos eran completamente negros, y una gran sonrisa se extendía de oreja a oreja, mucho más grande de lo normal. Bingo estaba al lado, pero su rostro era solo una sombra, y su cuerpo parecía distorsionado, casi desfigurado. Había algo siniestro en ese dibujo, algo que no podía identificar.
Le pregunté a mi sobrino sobre el dibujo, y él me dijo que lo había visto en un episodio especial que había encontrado en su tablet. Me quedé confundido, ya que no recordaba ningún episodio así. Le pregunté más detalles sobre el episodio, pero no pudo darme una respuesta coherente. Solo mencionaba algo sobre una aventura que no debía ser vista. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, decidí investigar sobre ese episodio misterioso. Busqué en internet y encontré un foro donde algunos padres mencionaban un episodio de Blu-ray que habían visto en sus dispositivos, pero no estaba disponible en ninguna plataforma oficial. La descripción coincidía con lo que mi sobrino había dicho, una aventura que no debía ser vista, y que solo los niños especiales podían acceder. Intrigado y un poco inquieto, decidí buscar más a fondo. Encontré un archivo en un sitio web obscurecido, una grabación de lo que parecía ser ese episodio perdido. Era raro, la calidad de la imagen era baja, y la animación parecía de mala calidad, como si estuviera en una película de terror en lugar de una serie infantil. En el episodio, Bluey y su familia se aventuraban por un bosque oscuro y espeso. La atmósfera era completamente diferente a la de cualquier episodio normal. A medida que avanzaban, el bosque se volvía más retorcido y desolado. Bluey, con su rostro distorsionado, lideraba a su familia a través del caos, y sus movimientos parecían más artificiales, como si estuvieran siendo controlados por algo más. La música, que normalmente era alegre, ahora sonaba como un susurro bajo y distorsionado. En un momento, Bluey se detuvo y miró a la cámara con sus ojos completamente negros, sonriendo de una manera extraña, mientras sus padres, Bandit y Chili, permanecían inmutables a su lado. Luego, Bluey susurró: "No deberías haber mirado". De repente, la pantalla comenzó a parpadear y distorsionarse. En ese instante, me di cuenta de que algo no estaba bien. La grabación comenzó a reproducirse hacia atrás, y las imágenes se volvieron cada vez más inquietantes. Las voces se deformaban, y lo que antes era una animación colorida se convirtió en un grotesco collage de sombras y figuras deformadas. Finalmente, la grabación se cortó, y el archivo se eliminó solo, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, mi sobrino ya no me mencionó nada sobre el dibujo o el episodio. Sin embargo, noté que su comportamiento había cambiado. Estaba mucho más callado y parecía estar mirando constantemente hacia la ventana, como si estuviera esperando algo. Desde ese día, cada vez que veo a Bluey, siento una sensación extraña, como si esa serie estuviera guardando algún oscuro secreto que no debía ser descubierto. Todo por Bluey. Una regla en la casa de mis abuelos que siempre me habían advertido: nunca juegues a las escondidas a las 3 am. Siempre pensé que era una superstición, algo que los adultos decían para asustar a los niños. Pero la noche en que decidí ignorarlo, comprendí por qué. Era una noche común de verano, y la casa estaba en silencio, todos dormían profundamente. Sin embargo, no pude dormir. La oscuridad de la madrugada me mantenía despierto. Recordé que mis primos me habían retado a jugar a las escondidas. Solo a las 3 am, es más emocionante, dijeron. Después de una breve discusión, accedí, aunque no entendía por qué elegían esa hora. La casa de mis abuelos es enorme y vieja, llena de pasillos oscuros, habitaciones vacías y un sótano al que nunca me había atrevido a entrar. Nos reunimos en el pasillo principal. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando débilmente la vieja alfombra. Todos contaron en voz baja, mientras yo me deslizaba silenciosamente hacia el vestíbulo. La regla era sencilla: encontrar al que estuviera escondido, pero no podíamos hacerlo si aún estábamos cerca. Sin embargo, algo no estaba bien. Al principio, todo parecía normal. Pero conforme avanzaba el juego, empecé a escuchar ruidos extraños. Golpes suaves provenientes de las habitaciones vacías, susurros que no lograba entender. Mi piel se erizó, y mi respiración se aceleró. Decidí ir al sótano, el lugar más oscuro de la casa. Nadie más se aventuró tan lejos, así que pensé que sería un buen lugar para esconderme. La puerta del sótano crujió al abrirla, y un aire frío me envolvió. Bajé las escaleras en silencio. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi una figura en una esquina, casi invisible. Era un niño, su rostro pálido como la luna, con los ojos fijos en mí.
No lo conocía, pero algo en su mirada me hizo sentir como si me conociera demasiado bien. De repente, un grito de uno de mis primos rompió el silencio. Nos están mirando. Cuando miré hacia atrás, la figura ya no estaba. Salí corriendo del sótano y encontré a mis primos, temblando. Escuchamos susurros, risas, y alguien más estaba en la casa, dijo uno de ellos. Decidimos dejar de jugar. Corrimos hacia la puerta principal, pero antes de salir, escuchamos una voz, esta vez en un susurro bajo y gutural. Nunca más jueguen a las escondidas a las 3 am. Nos giramos rápidamente, pero no había nadie. Solo el aire helado de la madrugada. Salimos corriendo, sin mirar atrás, y juramos nunca volver a jugar a las escondidas a esa hora. Ahora, siempre que miro el reloj a las 3 am, escucho aquellos susurros, y la advertencia retumba en mi mente. No sé quién o qué estaba en mi casa esa noche, pero nunca olvidé la lección. Algunas reglas no son supersticiones, son advertencias. Y recuerda la regla más importante de las escondidas. Nunca juegues a las escondidas a las 3 am. Era una tarde común cuando descubrí el extraño archivo de audio. Estaba navegando por una página web que compartía grabaciones raras, cuando algo llamó mi atención. Baby Shark, versión invertida. Pensé que era solo una broma de internet, pero no pude resistir la curiosidad. La canción de Baby Shark siempre me había parecido un poco molesta, pero nunca imaginé que algo tan inocente pudiera esconder algo tan oscuro. El archivo se descargó rápidamente y, al abrirlo, el sonido era el mismo de siempre, al principio. Pero al darle al botón de reproducción, algo comenzó a cambiar. La melodía infantil se deformó lentamente. Las palabras de la canción, que normalmente eran simples y alegres, se retorcían y comenzaban a sonar como susurros distorsionados. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no quise detenerme. La curiosidad me controlaba. Con cada segundo que pasaba, el tono se hacía más inquietante. Los sonidos que deberían ser alegres se convertían en algo más oscuro. La voz del Baby Shark ya no era infantil, sino más grave, gutural. La melodía, aunque distorsionada, mantenía un ritmo, pero algo en ella me incomodaba profundamente. De repente, la voz comenzó a susurrar algo. No pude entenderlo al principio, pero luego, al escuchar más atentamente, las palabras se hicieron claras. Nunca debes escuchar esto, detén la reproducción, o ellos vendrán por ti, era una advertencia. Desesperado, intenté detener la reproducción, pero mi mouse dejó de responder. El sonido se amplificaba cada vez más, hasta que las paredes parecían vibrar con los ecos de esa melodía distorsionada. Me sentía atrapado, inmovilizado en el lugar. La voz volvió a susurrar, esta vez más cerca. Te estamos observando, miré alrededor, pero no había nada. Solo la sensación de ser observado. De repente, los sonidos comenzaron a dar paso a risas extrañas, y de fondo, una figura apareció en la pantalla. Una sombra que se deslizaba lentamente desde los bordes. No podía ver detalles, solo una forma oscura moviéndose con rapidez. Desesperado, finalmente logré cerrar la aplicación, pero no se fue. El sonido seguía resonando en mi cabeza. Y la sombra seguía ahí, siempre al borde de mi visión. Nunca escuches la canción de Baby Shark al revés. Nadie sabe quién está del otro lado de esos susurros. Y lo peor es que ellos te están buscando. Por eso, nunca escuches la canción de Baby Shark al revés.